Les invito a abrir su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. La palabra del Señor dice así: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estimados hermanos y amigos, todos sabemos lo que es una cuenta regresiva. 10, 9, 8 y así hasta llegar al 0. Cada día que pasa, estamos más cerca del regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira, estimado hermano y amigo, cómo Dios está sacudiendo y llamando la atención a todo el mundo entero y de muchas maneras para que la gente se arrepienta y pongan su fe en el Señor Jesucristo. Pero Dios también está llamando la atención a su iglesia a estar preparados, porque pronto, muy pronto, el Señor viene. No debemos estar preparados por miedo o por temor a ver por todo lo que estamos viendo en este mundo. Debemos estar preparados por el hecho de creer y confiar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro Señor Jesús nos hizo muchas promesas de su venida, de su regreso, de que volvería otra vez. En Lucas capítulo 12, versículo 40, el Señor Jesús mismo nos hace una preciosa promesa. Nos dice: vosotros pues, está hablando a sus discípulos, a su iglesia. Dice: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Esta es una de las más grandes promesas de nuestro Señor Jesucristo, que Él pronto volverá, Él pronto regresará. Y nosotros debemos vivir por fe y estar preparados, creyendo cada día que todas las promesas de nuestro Señor se cumplirán perfectamente en su hora, en su tiempo. Si creemos que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, debemos también creer de todo corazón que Jesús pronto volverá y su venida está muy, muy cerca. Vamos a la Escritura para ver lo que el Señor nos enseña en esta hermosa mañana. Señor nos dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Mis amados hermanos y amigos, en primer lugar, tenemos que creer en las advertencias que nos anunció nuestro Señor Jesucristo. El Señor comienza diciendo: no se turbe vuestro corazón. Y uno se pregunta: ¿por qué nuestro Señor comienza con una gran advertencia a todos los creyentes, a todos sus seguidores?
El Señor nos dice, no se turbe vuestro corazón. Antes de decirnos, vendré otra vez. ¿Qué significa la palabra turbar? El Señor dice, no se turbe vuestro corazón. Significa mover o agitar, así como el agua, uno puede agitar el agua, alborotar, conmover, conturbar, inquietar, perturbar. Quiere decir, estimado hermano y amigo, que este mundo, antes de la venida de nuestro Señor, va a sufrir y va a haber un gran aumento de agitación, de alboroto, de una gran conmoción. Va a haber mucha inquietud, mucho afán y perturbaciones de toda clase en el corazón de la gente, aún de los creyentes. Porque antes del regreso de Cristo va a suceder cosas que harán turbar la mente, el corazón de la gente. Pero el Señor nos manda, no se turbe vuestro corazón. Sabes, estimado hermano y amigo, que hay cosas que van a suceder progresivamente hasta llegar a su clímax, que es la gran tribulación. El mal, la injusticia va a crecer por todas partes. Y ya estamos viviendo en esos días. El crecimiento de la apostasía, el carácter del hombre va a ir de mal a peor. El debilitamiento de la fe de muchos creyentes ya se está viendo, ya se está notando. Corazones tibios de muchos llamados cristianos, creyentes. La proliferación de falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos y milagreros por todas partes. El aumento de desastres naturales por todo el mundo. Plagas, pandemias, guerras, persecuciones. A mí me llama la atención. Aquí en América hay 2 lugares, hay 2 países donde están persiguiendo a los cristianos. No en Canadá, como también en México. Aquí el Señor Jesucristo nos alienta y conforta a creer en Dios y creer en Jesús. Dice, creed en Dios, creed también en mí. En su contexto está hablando de que pronto, el Señor iba a partir de este mundo. Está hablando a sus discípulos. Esto era una prueba de fe para sus discípulos. Ellos se turbarían con su partida. Pero el remedio para la turbación es la fe en Dios. La fe en nuestro Señor Jesucristo y su palabra. El Señor Jesús quiere fortalecer la fe de sus discípulos al dirigir sus corazones hacia Él. Tenemos que creer en la obra redentora que Cristo hizo en la cruz al morir por todos nuestros pecados. Tenemos que creer que su sangre derramada en la cruz nos perdona, nos limpia de todo pecado. Tenemos que creer que Jesús fue sepultado y que resucitó y al tercer día se levantó de entre los muertos conforme las Escrituras. Él vive, Cristo vive, estimado hermano y amigo. Cristo está vivo. Queridos hermanos y amigos, que Cristo volverá. Jesús quiere que creamos en Él.
que podamos confiar en su palabra, ahora, sin verle. No, pero su palabra es verdad, su palabra tiene autoridad, tiene potestad, tiene cumplimiento. El apóstol Pedro aprendió esta lección al escribir en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Los discípulos conocieron mejor al Señor y gozaron más de Cristo después de su partida. Para los creyentes de hoy en día ocurre lo mismo. Tenemos que aprender a vivir por fe. Vivir cada día creyendo y confiando en un Cristo vivo, en un Cristo eterno, un Cristo glorioso que pronto volverá. Mira lo que nos enseña la palabra del Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mis amados hermanos y amigos, Jesús, el Señor, nos alienta y conforta a confiar que ya tenemos una morada en la casa del Padre. Una promesa de ir a la casa del Padre. Es una promesa completamente cierta, verdadera, porque salen de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo hizo muchas profecías para el futuro. Durante su ministerio hizo muchas promesas. Por ejemplo, Él dijo que Jerusalén sería destruido. Y se cumplió perfectamente la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, estando en vida, Él dijo que moriría, luego resucitaría. Se cumplió perfectamente lo que el Señor había anunciado. También durante su ministerio dijo que enviaría el Consolador, el Espíritu Santo. También se cumplió perfectamente el día de Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo. El Señor dijo una gran promesa, que Él edificaría su iglesia. Y hoy en día podemos ver que el Señor está edificando su iglesia. Se está cumpliendo perfectamente. Pero también el Señor nos hizo una gran promesa, que Él regresaría o vendría otra vez. Y esta es la esperanza de todo creyente, que pronto se cumplirá perfectamente tal como el Señor nos ha anunciado. Todas sus profecías se cumplieron y se cumplirán perfectamente en su hora, en el tiempo de Dios. El Señor Jesús, antes de hablarnos de su reinado, nos habla de la casa de su Padre. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ya los creyentes del antiguo pacto creían en esa promesa. Cuanto más nosotros, los que vivimos hoy en día, debemos creer en lo que dice la palabra del Señor. El salmista decía en el Antiguo Testamento: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,
y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ya los creyentes del Antiguo Testamento creían en la casa del Padre y que allí habitarían por medio de su fe en Jesucristo. Dios Padre tiene una casa, tiene una habitación celestial, gloriosa y eterna allá en los cielos. El apóstol Pablo nos dice claramente en 2 de Corintios capítulo 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Qué preciosas palabras de vida eterna. Mira lo que dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto hay que tener mucho cuidado. Esto no quiere decir que el Señor trabaje y trabaje, no, por más de 2000 años trabajando, ocupado ahí en preparar un lugar allá en los cielos. Uno tiene que entender este pasaje cuando el Señor dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Tenemos que interpretarlo en su contexto, estimado hermano. En su contexto, el Señor había estado hablando a sus discípulos acerca de sus sufrimientos, acerca de su muerte. Y todo esto había llenado de tristeza el corazón de sus discípulos. Y el Señor Jesús, para consolarlos, les dice que su muerte no pondrá fin a su existencia del Señor, sino que resucitará y ascenderá al cielo de donde vino. Estimado hermano y amigo, es a través de su muerte y de su resurrección que dará lugar a que usted y yo, los que creemos en el Señor Jesucristo, recibamos un lugar que ya tiene listo, que ya tiene preparado en la casa del Padre. El Señor Jesús regresará pronto para llevarnos. Y la palabra del Señor lo llama el traslado, o el rapto, o el arrebatamiento, que se va a producir en cualquier día. Puede ser este año, puede ser hoy día. Nadie sabe el día y la hora, pero sí sabemos que debemos estar preparados, totalmente preparados. Cristo está haciendo todo lo posible para la felicidad presente y eterna de sus amados hijos e hijas que creemos y confiamos en Él. Amados de Cristo, tenemos que creer que por la fe en nuestro Señor Jesucristo ya tenemos una morada en el cielo. Cristo nos ha perdonado. Cristo nos ha limpiado toda nuestra inmundicia, todas nuestras maldades, nuestros pecados con su sangre preciosa. Tenemos que creer que por la fe en nuestro Señor Jesucristo tenemos una morada en el cielo. Cristo, hermanos, hace muchas cosas maravillosas en la vida de todo aquel que cree en Él, confía en Él y le sigue a Él. Pero también nos dará mucho más que una morada en los cielos. Tendremos una comunión personal
con el Dios vivo, con el Dios verdadero, eternamente por los siglos de los siglos. Juan en el libro de Apocalipsis, eso es lo que nos enseña. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en las manos. Estimado amigo, cree en el Señor Jesucristo para que puedas gozar de todas estas bendiciones. Estimado hermano, hermanita, afirma tu fe, fortalece tu fe en el Señor día en día, más y más. El Señor viene pronto. En Juan capítulo 14, versículo 3, nos dice la palabra del Señor: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tenga presente que el Señor Jesús nos dijo, vendré otra vez. ¿Para qué? Para llevarnos a la mansión celestial. El Señor Jesús nos habló de su regreso muchas veces. Muchas parábolas nos enseñan que el Señor va a volver. En la parábola de las 10 vírgenes, en la parábola de las 10 minas, en la parábola de los talentos. El Señor siempre prometió, vendré otra vez. Él vendrá personalmente. Él vendrá en su gloria, en su majestad. Jesús no va a enviar un ángel, sino Él va a venir, Él personalmente, Él, en persona. Dice la palabra del Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Que Dios bendiga su palabra. ¿Sabes qué, estimado hermano y hermanita? Podemos tener dudas, podemos tener preguntas, podemos tener una débil fe, pero el Señor nos corrige. El Señor Jesús nos afirma, aun cuando nuestra fe es débil, aun cuando nuestra fe es deficiente. Mira, un ejemplo. Aquí vamos a encontrar 2 ejemplos de Tomás y de Felipe. Juan capítulo 14, versículo 4 dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. En Juan capítulo 13, versículo 36, el apóstol Pedro le preguntó a Jesús:
¿a dónde vas? El Señor Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Tomás también replica la misma pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Ciertamente, estimado hermano y hermana y amigos, Tomás y el resto de los discípulos no conocían toda la verdad acerca de Jesús, aunque sí le amaban, sí le honraban. Los discípulos aún no habían entendido que Jesús era la revelación de Dios Padre. Por eso no entendían lo que es la casa del Padre, en donde Jesús está preparando un lugar y desde donde volvería para llevarnos consigo a ese lugar celestial. El Señor Jesús, con mucha sabiduría, les responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El Señor no le dice que Él es el camino para ir al cielo. Él es el verdadero y único camino para ir al Padre, nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dice a Tomás que Él es el camino, el único camino para ir al Padre. Jesús es la revelación de Dios Padre, estimado hermano. Si creemos esta verdad, somos salvos y nos vamos al cielo. Nadie, absolutamente nadie, hasta nuestro Señor Jesucristo, hasta su llegada, hasta su venida, se había revelado Dios como Padre. Solamente en el Hijo, solamente en nuestro Señor, en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Solo el unigénito que está en el seno del Padre lo ha revelado, lo ha manifestado. Al creer y recibir a Cristo Jesús, se llega al Padre. Se conoce al Padre, se escucha al Padre, se vive en el Padre. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estimado hermano y amigo, conocer a Cristo es conocer al Padre. Ver a Cristo es ver al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí, dice nuestro Señor Jesucristo. La única manera de llegar al Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 14 del versículo 8 al 11 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ciertamente, había pasado mucho tiempo
Y el Señor se hallaba al final de su ministerio. Felipe pasó mucho tiempo al lado de Jesús, como Tomás, pero sin conocer a Jesús. Andaban con Él, viajaban con Él, vieron sus milagros, escucharon sus enseñanzas, pero aún no conocían perfectamente a Jesús. Felipe no conocía a Jesús después de tanto tiempo. Felipe pide aún más: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe aún no entiende lo que el Señor Jesús les acaba de explicar. Todo ese tiempo no había sido suficiente para que sus discípulos lo conocieran, que Él estaba en el Padre y el Padre estaba en Él, en Jesús. Si Jesús nació en este mundo, pero Él, o sea, Jesús, es la revelación perfecta del Padre. Jesús pacientemente, con mucha sabiduría, con mucho amor, le responde a Felipe: Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La Biblia, las Sagradas Escrituras nos enseñan: a Dios nadie le vio jamás, nadie. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Nadie le ha visto jamás a Dios en su esencia, en su ser espiritual. Pero en Jesús los hombres sí podemos ver al Padre. Estimado hermano, amigo, ver a Jesús es ver al mismo Padre glorioso y celestial. Felipe pasó mucho tiempo sin creer que Jesús es el Padre. Jesús mismo había enseñado tantas veces a sus discípulos la unidad entre Cristo y su Padre. En Juan capítulo 10, versículo 37, dice la palabra del Señor: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Realmente, estimado hermano y amigo, el Padre estaba en Cristo, que se mostraba en sus palabras, en sus obras, en sus hechos maravillosos, en su carácter del Señor, en sus atributos. Jesús nos hace un llamado a creer en Él, pero también nos dice: creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor Jesucristo. Si creemos en Dios, debemos creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora Felipe y nosotros también podemos entender mucho mejor que Jesús, el Hijo de Dios, es la revelación del Padre. Y todo lo que Jesús hizo eran obras del Padre. ¡Qué maravilla! Eso es Navidad, estimado hermano, amigo. Entender, comprender quién realmente es Jesús. Jesús es la revelación, la manifestación de nuestro bendito y glorioso Padre Celestial. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su bendita palabra. Usted, amigo, amiga, ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Si hacemos una encuesta, la gran mayoría dice creer en Cristo, creer
en Dios. Aún los brujos, los hechiceros, los asesinos, los corruptos, todo el mundo dice creer en Dios, creer en Jesús. Pero quisiera hacerle una pregunta: ¿lo has recibido como tu Señor y Salvador? Creer es una cosa, recibir es otra cosa. No es suficientemente creer, porque la Biblia nos enseña en el libro de Santiago que aún los demonios creen y tiemblan delante de Dios. Usted, amigo y amiga, lo que más necesita es creer y recibir a Jesucristo, el Hijo de Dios, en tu corazón, como tu Señor, tu Salvador personal. La Biblia enseña con toda claridad, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios únicamente creyendo y aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Porque el problema de todos los hombres es el pecado. Por causa del pecado, usted está separado de Dios, que es la vida. No tiene vida. Sin Cristo, sin Dios, no tiene vida. La verdadera vida está en Jesucristo. Estimado hermano y amigo, ponga tu fe en Jesucristo y el Señor pronto viene. Crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ponga tu mirada en Cristo cada día. El Señor viene pronto. Esté preparado, creyendo y confesando a Jesucristo como tu Señor, tu Salvador personal. Que Dios te bendiga.